Muchas gracias. Me emociona. Eh, bueno, yo voy a tratar de cumplir parte de las expectativas que levantó Servet. Y voy a contar un poco de mi historia, cómo me fui moviendo, de las decisiones que fui tomando, qué me sirvió de la carrera, conectado un poquito con lo que preguntaban al final también. Así que me interrumpen cualquier cosa. Me avisan también si me estoy alargando mucho porque uno a veces se entusiasma de más. Y voy a tomarme de las palabras que dijo Cervera ahí de estos inicios, que tenían que ver con esta idea de árboles de clasificación y regresión, un libro muy entretenido que me compartió Cervera en esos tiempos. El libro era de los 80, pero se había levantado con mucho más fuerza con la computación, con todo lo que ya se podían hacer en esos años. Y esto a mí también me entusiasmó porque yo venía eh, de clases en cursos bien entretenidos como procesos de Markov, que dictaba ahí Servet, obviamente, y otros cursos conectados con eso. Habían cursos de Alejandro, de dinámica simbólica, de Alejandro más. Y habían cursos que también me conectaban mucho con lo que era el nacimiento de lo que ahora se conoce como Machine Learning, que era un curso que daba Nancy Lacourlie, que se llamaba, uno lo conocía como MEP, Métodos Estadísticos Predictivos. Entonces ese fue como mi punto de partida, a decir, me interesa, me gusta la estadística, me gusta el proceso de Markov, probabilidades, y había un lugar donde se podía aplicar esto, que era, que digamos, voy a poner acá el 2005, ya haciendo la memoria en torno a esas cosas, era el, lo que se llamaba el Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma, ¿ya? Que después se llamó Matomics, ¿ya? Con Alejandro y Cerveta ahí liderando. Y ahí, bueno, estaba el ADN, pensaba dibujar la hebra, pero no soy tan bueno para dibujar, así que voy a escribir nomás. Está el ADN y uno se hacía preguntas sobre esta secuencia que estoy viendo de letras, A, C, G, T, T, en cierto contexto, ¿será de un gen o no? Entonces uno se hacía preguntas de ese tipo y tenían que ver con utilizar las probabilidades, ¿ya? Entonces uno tenía eh, procesos que voy a levantar ahí para entender cómo se comporta la distribución de estas letras cuando estamos con, en torno a secuencias codificantes, uno le decía, y cuando estamos en secuencias que no son codificantes, uno comparaba, es más probable que esto sí sea un gen. ¿Ya? Y ahí había matemática entretenida y había un programa, un software que se había sacado. Glimmer, ahí me acuerdo que era la práctica que me llevó ahí en el 2004, 2005 a trabajar. Y aquí conectamos con CAD, donde ahora la pregunta podía ser no solamente si es un gen o no es un gen, eh, si la secuencia es de qué organismo. Eso que, digamos, supongamos que ya sabemos que es un gen, ¿de qué organismo será? ¿Ya? Ese pedacito que vemos de secuencia será de Escherichia coli, será de alguna bacteria particular. ¿Por qué era interesante esto? Porque uno de los problemas que se estaban abordando tenía que ver con la minería y unas bacterias que se llaman bacterias biolixiviantes. Y uno quería entender qué secuencias génicas, genes eran las que en realidad eran clave para que pudieran biolixiviar, que hacían simple separar el cobre de los otros metales. ¿Ya? El fierro, pero digamos el cobre al final. Entonces, si sabíamos qué genes eran asociados a estas funciones, eran más asociados me acuerdo, acetobacillus ferroxina, acetobacillus tióxina, aparecían nombres de bacterias, podíamos entender cómo identificarlas mejor y entender sus funciones. Y eso, ¿cómo lo empezamos a resolver? Usando árboles de clasificación, que básicamente lo que hacían era hacer preguntas. Entonces hacían preguntas. ¿Es que la frecuencia de patrones CG es mayor o igual que alguna cota? Digamos, K, por ponerle cualquier letra. Decíamos, sí,
no, y nos movíamos por el árbol. Y después podía aparecer otra pregunta, voy a inventar alguna. Este, este triplete de codón TTT es más frecuente que, no sé, 0,7 o aparece más del 70% por inventar alguna cosa. Sí, no. Y así llegamos finalmente a las hojas donde decíamos, ya, esto es, por ejemplo, les dije a Citiobacillus ferroxia. Mentemos que esa era la respuesta que queríamos saber. O no pasaba eso, es otra bacteria. Y las podemos ir diferenciando entonces en torno a estadísticas, frecuencias, patrones que aparecían en la secuencia génica. Y ese era un árbol, en este caso de clasificación, porque estamos asignando clases al final. Pero obviamente la gracia está en encontrar las buenas preguntas. Y eso no era fácil, eso era lo que se automatizaba. Primero estaba explicado en este libro y después habían programas que aparecieron implementando eso, primero en R, después con el tiempo en Python. Y también lo que pasaba es que si uno construye un solo árbol, está dependiendo mucho de los datos con que entrena esto. Entonces uno dice, hagamos mejor un bosque. Pasamos de construir un árbol a muchos árboles donde variamos con qué entrenamos los árboles. ¿Ya? Y después predecimos según la mayoría. Yo creo que deben conocer parte de eso. Y básicamente lo que yo hice entonces en la memoria fue árboles múltiples de clasificación aplicados a problemas como este y aplicados también a entender algo bien interesante que lo mencionó en parte Servet, entender una vía biológica que se llama la vía Wnt, ¿ya? Que está asociada con Alzheimer y otras enfermedades también, como también osteoporosis. Hay problemas, también cáncer de salud, que tienen que ver con el funcionamiento de esta vía, el mal funcionamiento. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros en ese caso? Trabajamos de nuevo con secuencias génicas, pero ahora humanas, y lo que queríamos ver con este enfoque de bosques, si, si un gen era target de la vía Wnt. Eso significaba si se activaba por la vía Wnt. ¿Ya? Entonces, entender esa función. ¿Y cuáles eran las características que usamos para entrenar los árboles? Nuevamente patrones que aparecían, pero ahora en una parte particular de donde está el gen, digamos que esta es la zona del gen, veíamos una zona anterior, que es un nombre, pero ya no voy a meter tantos tecnicismos, y veíamos qué pasaba ahí con secuencias de patrones, con patrones que tienen que ver con los factores de transcripción. Entonces veíamos cuánto aparecían cada uno de los factores de transcripción y eso eran las características que ocupamos como variable para nuestros árboles, para poder decir si es target de la vía Wnt o no. Eh, Fue súper entretenido, y eso provocó que hasta el 2008 yo me quedara trabajando en el CMM, en el grupo acá, digamos, en el grupo de Alejandro y Servet, siguiendo con problemas como estos, haciendo clases, enseñando estadística, probabilidad y estadística, y la parte de estadística eh, me tomé un poco de la mano de Nancy y seguí aprendiendo enseñando, que es lo que he visto que más me funciona a mí. Lo que más he aprendido es cuando estoy enseñando, más que como estudiante realmente. Y ese 2008 tomé la decisión de irme al doctorado y en el doctorado trabajé en algo que se llama modelos híbridos. Modelos híbridos. Y que también se conectan con esto de una manera bien entretenida. De lo que se trataba básicamente es que uno, supongamos que está entendiendo un sistema, en ese sistema que puede ser biológico, como la diferenciación, o sea, cómo las células toman funciones entre osteoblastos y adipocitos. Entonces, imagínate que tiene un modelo que te explica eso, y puedes tener el modelo en el modo 1 o puedes tener el modelo en el modo 2, podrían ser más. Y entonces cada uno de estos tiene, por ejemplo, ecuaciones diferenciales y tiene una dinámica para moverte de uno a otro, donde acuérdense que pueden haber más
modos y acá pueden haber probabilidades y pueden haber gatillantes, digamos, triggers, ¿ya? O sea, cuando se dan ciertas situaciones entre las células, puede hacerse más proclive a que se pase, por ejemplo, a este modo 2, donde se forman más adipocitos que osteoblastos. Entonces empezamos a tener problemas, a juntar mucha grasa, o los huesos se hacen más débiles, etcétera. Entonces uno quiere modelar esto. Este es un modelo híbrido porque tiene eh, una parte determinista, una parte probabilística que también puede ser no determinista porque puede haber un trigger eh, que gatilla, pero con una probabilidad también metida. Entonces fue bien entretenido y eso me acompañó hasta el 2011 eh, en el doctorado. Y cuando yo volví, dije, ya, voy a seguir en esta onda de la investigación. Entonces vamos a ver, hay investigación. Acá había crecido el EMG y ahora había crecido algo que se llama el Centro de Regulación Génica, el CRG. Entonces me uní a ese grupo, trabajé en cosas bien interesantes que se derivaban de este problema y, y me llevó también a conocer toda un área que se llama la informática médica, ¿ya? Informática médica que un poco se conectaba a lo que acá se llamaba como bioinformática, que lo mencioné en esta vez. Entonces, pero acá conocí que la informática médica que en el fondo abrió un panorama de otros problemas a resolver, no solamente estos de los genómicas, genes, qué pasa, cómo diferenciamos entre un organismo u otro, o cómo modelamos un sistema biológico, sino que hay problemas que tienen que ver con el registro y manejo de datos en salud, eh, y que uno se quiere, junto con eso que te abre un montón de temas, más en la parte computacional también. La parte que me gustaba más a mí tenía que ver con que uno busca anticiparse a algo. Entonces, me decía esta palabra anticiparse, donde anticiparse acá en este mundo significa anticiparse, por ejemplo, a que apareciera alguna enfermedad, ¿ya? Eh, y uno tenía datos para ello, que eran datos clínicos, síntomas de los pacientes, características demográficas, quizás, si teníamos suerte también, información génica, si tienen variantes, cambios de letras, por decirlo así en simple. Entonces, todo eso alimentaba en mí la idea de investigar esta parte de anticiparse y me llevó a hacer, transformarme en profesor ahí de la Facultad de Medicina en el 2014. Eh, y ahí estuve como un buen tiempo hasta el 2018 haciendo clases con este magíster en informática médica, enseñándole estadística, matemática, física incluso. Hay gente del área médica, entonces eso en que me ayudó en poder explicar en fácil cosas que son difíciles y también a ampliar un poco el lenguaje, el espectro de con quién te puedes relacionar, seguir profundizando en entender los temas biomédicos y el lenguaje que ahí aparece, eh, meterme en temas de cáncer, cómo modelamos ahora en el caso de cáncer. Y, y fue entretenido, pero así como Omar hablaba de este bichito por emprender, yo tenía el bichito de salir al mundo real, por llamarlo de alguna manera. Un mundo bien complejo, el mundo no de la academia, el mundo de la industria. Y salí de a poco, salí primero pasando por Pfizer. Entonces Pfizer en esos tiempos, del 2018, tenía un centro de investigación en cáncer liderado por un académico que se descolgó, un poco mayor, que se descolgó ahí de la Facultad de Medicina, Ricardo Armice. Entonces, él me llamó a liderar el equipo de bioinformática y le puso algo así, y análisis estadístico, y para traerme más ahí, con el nombre también. Entonces me fui a este centro de investigación, teníamos un equipo pequeño de unos 4 bioinformáticos,
y resolvimos temas bien interesantes ahí en torno al cáncer que tenían que ver con, interesantes para uno y también para Pfizer, que tenían que ver con, finalmente, con qué medicamentos funcionan mejor según cada país, cada país de Latinoamérica. Entonces hicimos una investigación donde habían datos clínicos, datos sociodemográficos de las personas, e información genómica y, y mediante esta investigación pudimos discernir, no completamente, pero hacer algún avance de ver qué medicamentos eran mejores para un tipo de cáncer que se llama de pulmón de células no pequeñas. ¿Ya? Entonces, ahí me llenó una parte que estaba un poco incompleta, que tenía que ver no solamente con eh, resolver problemas entretenidos, que ya tenían aplicaciones suficientemente fuertes, cinco, sino que aquí ya pude ver que no le interesaba solamente al mundo de la investigación. Había una salida posible hacia la industria y funcionaba bien. Y entonces, después de eso, el 2020 vino una nueva palabra, así como por acá dije anticiparse, que fue adaptarse. Entonces el 2020 terminó a fin del 2019 este proyecto, era un proyecto, tenía su tiempo, terminó, se acabó el financiamiento para esta investigación aplicada. Salí a buscar a ver dónde podían necesitar a alguien como uno, alguien que hacía, yo decía en ese momento, análisis estadístico o estadística predictiva. Y ahí me encontré que en realidad ahora se decía data science. Ahí descubrí que había cambiado el nombre y que dentro de data science todo esto que yo hacía se llamaba machine learning. ¿Ya? Y entonces, ahora soy un científico de datos, dije, hago machine learning, no solamente para resolver problemas biomédicos, para anticiparme quizás no solamente a una enfermedad, sino que a que una empresa deje de funcionar, que se le escapen clientes. Entonces, esto que yo veía que tenía su aplicación en el mundo médico, en realidad iba mucho más allá. Y el 2020 tuve que adaptarme también porque se vino el COVID ahí en esas fechas, si ustedes se acuerdan, a comienzos del 2020. Y entonces dije, ya, aquí me abro, me voy más allá del mundo de la salud y empecé un periplo que tiene que ver con lo que contaba también Servet, a moverme aprendiendo dónde se puede aplicar todo esto. Y en este aprender dónde se puede aplicar, también aprendí que había herramientas que yo todavía no conocía y que las necesitaba conocer si quería ser realmente un experto en Machine Learning, que tuvo que ver con aprender a moverme en la nube, AWS y Google, que se abrevia así, Google Cloud Platform. Entonces dije, ya, hago esto, me adapto, puedo ir más allá del mundo médico. ¿Y dónde me moví? Primero en el mundo de la logística. Hay una empresa, SimplyRoute, bien entretenida, una startup. Ahí me pasó que me reencontré con algunos académicos de acá, armé un workshop entre lo que estábamos haciendo ahí en torno a Machine Learning y cómo se podía conectar con investigaciones que habían acá aplicadas. Y salieron, parece que salió alguna memoria práctica, hubo cosas interesantes. Después me moví hacia el mundo de la minería. Ya sabía algo del lenguaje minero, pero me moví más a entender cómo optimizar procesos de molienda, de chancado, de transporte de los minerales, siempre con este enfoque desde los datos y que queremos anticiparnos antes que ocurra un problema para poder solucionarlo, o sea, cambiar el curso y que no sé, eh, no se eche a perder el molino porque están entrando los minerales muy duros, ¿ya? Por dar un ejemplo. Y finalmente esta historia termina en estos últimos años, donde lo que aprendí es que la data science o ser científico de datos en la startup te llena mucho en cuanto a ver que puedes influir en las decisiones que se toman, crecer con la empresa, pero hay que tener un balance entre
Eso y sentirte suficientemente recompensado también eh, en cuanto al bolsillo, en cuanto a la familia, en cuanto a estabilizarse. Y ahí terminé estos últimos años en grandes empresas, grandes corporaciones. Y ahí voy a mencionar la última donde estoy ahora, nomás que se llama Globant. Entonces, Globant es una empresa que hace data science, inteligencia artificial, machine learning, eh, en toda la industria. Está en Argentina, tiene clientes por todo el mundo y en Chile trabajamos alrededor de 1.000 personas ahí. En todo el mundo trabajan alrededor de 30.000. Entonces, una empresa súper grande y ahí, solamente para terminar con un dibujito, fui cubriendo en estos últimos años del Machine Learning al Deep Learning, por ahí los LLM, todo esto en el marco de IA, donde hay algo que se ha puesto mucho de moda ahí cerca de los LLM, que son la inteligencia artificial generativa. Entonces, hay todo un mundo que está súper fuerte en estas empresas grandes, donde lo que ellos venden es ser un recurso humano muy especializado en esta área y también desarrollar internamente productos que pueden llevar a las empresas clientes, que son, de hecho, empresas grandes como Google, es cliente, o empresas que tienen que ver con entretenimiento, Disney, y así en todas las áreas. Por ejemplo, en salud hay algunas clínicas que son empresas de Global. Y bueno, paro acá para que haya espacio para preguntas. Gracias.